Fue un caza improvisado, montado a toda prisa, con las piezas de un bombardero torpedero y sin ninguna pretensión de brillar. Nadie esperaba gran cosa de él, y sin embargo, acabó siendo uno de los aviones mejor armados del mundo. Sirvió en primera línea hasta bien entrada la era del reactor y se ganó uno de los apodos más temibles de la guerra. El Bristol Beaufighter empezó su vida como un parche. En Gran Bretaña faltaban cazas en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, y este avión nació para tapar ese agujero, adaptando un diseño ya existente. Con el tiempo, serviría en la Real Fuerza Aérea y en el mando costero como caza nocturno, y más adelante como avión de ataque, recordado a menudo por el apodo de Susurro de la Muerte, que se dice que le pusieron sus adversarios en Extremo Oriente. Y llegaría incluso a sobrevivir a la propia guerra, combatiendo en varios conflictos de posguerra hasta el final de los años 40. La historia arranca a finales de 1938, con otro conflicto mundial asomando por el horizonte. La Royal Air Force tomó plena conciencia de que no tenía suficientes cazas para plantar cara a una Luftwaffe en pleno resurgir. Era una inquietud compartida por buena parte de la industria aeronáutica británica, y Boyce diseñadores se pusieron a buscar soluciones de urgencia, entre ellos el ingeniero jefe de Bristol, Leslie Fries, el inventor del alerón que lleva su nombre, y su colaborador Roy Fedden emprendieron por su cuenta el proyecto de adaptar el bombardero torpedero Beaufort, que apenas empezaba sus pruebas de vuelo, para convertirlo en un caza bimotor. Aquel tipo 156, como se lo conoció dentro de la empresa, nunca aspiró a batir récords. Lo que se buscaba era diseñarlo rápido y fabricarlo con facilidad. Se aprovecharon tal cual las alas, la parte trasera del fuselaje y la cola del Beaufort, y se acoplaron a un fuselaje nuevo y más esbelto, con motores más potentes. Dada la situación tan precaria, al Ministerio del Aire le sedujo la idea de un caza casi listo para volar y emitió una especificación a medida, la F-17 del 39, entre el fuselaje ya prácticamente diseñado y la presión de una guerra que parecía inminente. La fase de prototipo se completó en un tiempo récord. El 3 de julio de 1939, se cursó un pedido de producción sustancial directamente desde el tablero de dibujo, y apenas un par de semanas después, el 17 de julio, el prototipo hacía su primer vuelo. Como el Beaufort, el tipo 156 era un monoplano de ala media. La primera versión montaba dos motores radiales Bristol Hercules, de unos 1400 caballos cada uno en las primeras formas, que más adelante pasarían de los 1500. En condiciones de prototipo limpio, eso le da una velocidad máxima de unos 540 km por hora a unos 5000 metros, aunque los aparatos de servicio, con todo su equipo operativo, se quedaban un poco por debajo, algo más de 515. Los problemas de suministro de esos motores llevaron a que la versión Mark II usara el Rolls-Royce Merlin 20 de 1280 caballos, con prestaciones muy parecidas e incluso algo más de velocidad a gran altura. El armamento empezó con 4 cañones Hispano de 20 milímetros en el morro, a los que pronto se sumaron 6 ametralladoras de 7,7 milímetros en las alas, lo que lo convirtió en uno de los cazas más pesadamente armados del mundo al entrar en servicio en la Real Fuerza Aérea. El Mark I tenía un alcance de entre unos 2.200 y 2.400 kilómetros y un techo de servicio de unos 8.000 metros. Era grande para ser un caza. Unos 17 metros y medio de envergadura, unos 12 metros y medio de largo y casi 5 de alto. Vacío, pesaba alrededor de 6.500 kilogramos y al despegue algo más de 9.500, aunque estas cifras bailan según la fuente que se consulte. Las primeras pruebas mostraron un comportamiento razonable, pero también un defecto que arrastraría toda su vida. Era notablemente inestable y difícil de gobernar en guiñada. El problema se notaba sobre todo en el despegue, cuando el avión tendía a irse bruscamente de morro sobre las ruedas al separarse del suelo, un vicio que pilló por sorpresa a más de un piloto novato y también a algún veterano. Las versiones posteriores probaron a dar 12 grados de diedro al estabilizador horizontal y otros retoques en la cola con cierto éxito, pero nunca se resolvió del todo. Como tantos cazas pesados de la época, sobre todo en sus primeras versiones, el Beaufighter no podía medirse con los cazas monomotores en un combate giratorio. Su tamaño y su potencia, sin embargo, le encontraron pronto otros cometidos.
Quizá el más conocido fue el de los aparatos destinados a la unidad de interceptación de cazas, encargada de responder al giro de la Luftwaffe hacia los bombardeos nocturnos. Los primeros radares de interceptación aérea eran demasiado voluminosos y pesados para un caza monomotor, pero el Bullfighter resultó perfecto para llevarlos. Los aparatos equipados con radar empezaron a operar a comienzos de septiembre de 1940, aunque los problemas iniciales hicieron que la primera victoria confirmada, el 25 de octubre, se lograra antes de que el tipo hubiera demostrado de verdad el potencial de su nuevo equipo. No sería hasta la noche del 19 de noviembre cuando el radar de a bordo asistió con claridad en un derribo. Los inicios fueron lentos, con solo 12 incursores nocturnos abatidos en los 6 meses siguientes, pero a medida que mejoraron los sistemas, las tripulaciones y la coordinación con los controladores de tierra, la cuenta empezó a crecer. En una dura incursión nocturna sobre Londres, el 19 de mayo de 1941, los cazas nocturnos se apuntaron 24 derribos frente a solo 2 que lograron las baterías antiaéreas. Otro papel importante fue el de caza de largo alcance para el mando costero. Para ampliar su radio de acción, se propusieron depósitos adicionales en las alas, pero costaba incorporarlos en la línea de montaje, así que, como apaño, se montaron en el suelo del fuselaje, entre las cajas de los cañones, unos depósitos de unos 225 litros pensados en origen para los Vickers Wellington. Estas versiones costeras recibieron la designación Mark 1C de costero, mientras que las de caza nocturno llevaban la letra F, y no solo operaron en torno a Gran Bretaña, sino también en el norte de África, en Oriente Medio y desde Malta, donde empezaron a relevar al Bristol Blenheim. 1941 trajo también la fallida versión Mark V, una máquina curiosa que trataba de llevar al extremo el concepto del caza de torreta del Boulton Paul Defiant. A este Bullfighter se le instaló la torreta cuádruple del Defiant en el puesto del observador, y para compensar el peso, se le quitaron todas las ametralladoras de las alas y 2 de los 4 cañones del morro. En teoría, eso le permitía atacar una formación de bombarderos desde su vientre indefenso, como hacía el Defiant, pero con más potencia y una célula mucho más robusta. En la práctica, se abandonó tras construir apenas 2 ejemplares. Las pruebas revelaron que aquella configuración era impracticable, sobre todo porque la torreta obstruía la ruta de escape del piloto. Si saltaba a alta velocidad, corría el riesgo real de chocar contra ella, con consecuencias fácilmente fatales si el golpe lo dejaba inconsciente. Además, se consideró que la torreta no compensaba la pérdida de fuego frontal, ni la caída de prestaciones por la mayor resistencia, y para colmo, empezaba a verse que aquella táctica de caza de torreta no era eficaz de forma constante, si es que lo era en absoluto. En sus configuraciones más ortodoxas, en cambio, el Bullfighter sí era eficaz de forma constante, era rápido, resistente y pegaba durísimo. Una de sus salidas más célebres tuvo lugar en 1942, la Operación Squabble, que es, de paso, el nombre menos intimidante que jamás se le ha puesto a una misión de combate, pues viene a significar algo así como riña. En ella, un Bullfighter solitario cruzó el Canal de la Mancha a baja cota para dejar caer una bandera francesa sobre la tumba del soldado desconocido, en el Arco del Triunfo de París, y luego ametrallar una sede de la Gestapo. Ese mismo año, cuando por fin volvió a haber suficientes motores Hércules, llegó la versión Mark VI, con 1.650 caballos por motor, lo que abría la puerta a un armamento ofensivo mayor. Hasta entonces, el avión había usado sobre todo su impresionante artillería contra pequeños barcos, submarinos y blancos terrestres poco protegidos. Con esa potencia extra, se lo transformó en una variante torpedera apodada Torbeau, seguida en 1943 por una versión de ataque con cohetes conocida como Roquebeau. Está claro que se estaban poniendo muy imaginativos con los apodos. En Extremo Oriente, el Bullfighter se empleó a fondo como avión de ataque, y es aquí donde entra su nombre más famoso. Se dice que los japoneses lo bautizaron Susurro de la Muerte, por el sonido peculiar de los motores Hércules en el picado, y por sus aproximaciones a baja altura, aunque en algunos libros y relatos posteriores el apodo se ha deformado hasta Silbido de la Muerte. Y digo se dice con toda intención porque, aunque numerosos textos repiten el mote, ninguno logra rastrearlo hasta fuentes japonesas. De hecho, el uso más antiguo que ha podido documentarse procede de la prensa británica durante la guerra.
Es muy probable, por tanto, que no fuera más que un golpe de propaganda bélica, pero, como pasa con tantos nombres de aviones, se quedó pegado. Con apodo verificable o sin él, el Beaufighter fue una pieza clave en el aire de Extremo Oriente y del Pacífico. Sólido, fiable y capaz de cargar un armamento temible. Los australianos, en particular, lo adoraron. Australia llegó a fabricar sus propios Beaufighter con piezas enviadas desde las factorías de Bristol y los usó en su Real Fuerza Aérea. En ellos, además, se cambiaron a 6 ametralladoras originales de 7,7 milímetros por 4 Browning estadounidenses de 12,7, mucho más contundentes. En un sinfín de papeles, el Beau, como se lo llamaba con cariño, siguió sirviendo hasta el final de la guerra y más allá. Se lo transformó en remolcador de blancos, la versión TT, para adiestrar a los artilleros aéreos, tarea en la que se mantuvo hasta 1960 y también siguió en primera línea, atacando posiciones comunistas en Malasia en 1948, antes de que lo reemplazara el Bristol Brigand. Después de la guerra se vendió a numerosos países, como Israel, Portugal, Turquía y la República Dominicana, donde libró sus últimas acciones de combate a mediados de junio de 1949, cuando aparatos dominicanos atacaron a un grupo de exiliados de la Legión del Caribe que intentaba un desembarco lanzado desde Guatemala. Con más de 5.000 ejemplares construidos y una vida útil de más de 2 décadas en la práctica, el Beaufighter fue un avión de emergencia que acabó haciendo mucho más de lo que nunca se esperó de él. Era una célula sólida, sencilla de fabricar y basada en un diseño probado. En definitiva, justo lo que la Real Fuerza Aérea necesitaba al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a que se produjo en tan gran número y a que era bastante robusto, todavía sobreviven unos cuantos ejemplares conservados en museos de todo el mundo. Su utilidad quedó reflejada en algo revelador. Bristol recibió el encargo de un avión nuevo y más moderno que aprovechaba la experiencia y varias soluciones del Beaufighter, y de ahí nacería el Brigand. Pero, al fin y al cabo, un parche que sirvió durante 20 años y sobrevivió a la guerra para la que se inventó, no necesita mucha más defensa que esa.